Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura oficial de Batman. Esta minifigura pertenece a la serie de figuras de LEGO Dimensions y de hecho aparece únicamente en el Starter Pack de LEGO Dimensions, es decir, el videojuego antes mencionado. Y digo únicamente porque esta minifigura es ligeramente distinta al resto de minifiguras de Batman en la versión de los nuevos 52. Aquí tenemos la minifigura de Batman que aparece en el set de Gotham City Cycle Chase y podemos ver que la diferencia es la máscara. Puede parecer algún detalle mínimo, pero para cualquier coleccionista de LEGO el hecho de que tengamos una versión de los nuevos 52 con una máscara diferente le agrega cierto valor de coleccionismo a la pieza. Y bueno, como mencioné antes, esta minifigura únicamente con esta máscara únicamente apareció en el Starter Pack de LEGO Dimensions, aunque si somos técnicamente un poco más estrictos, en realidad aparece en 3 sets, ya que el Starter Pack de LEGO Dimensions salió tanto para PS3, para PS4 y también para Xbox One, me parece, y si apareció para la versión, para la anterior versión de Xbox, bueno, ya serían entonces 4 versiones, pero bueno, eso sería siendo muy estricto. En realidad únicamente en el Starter Pack de LEGO Dimensions, independientemente de la consola, es donde aparece esta figura, que aunque tiene, insisto, un solo elemento que la hace distinta a otras, de alguna manera la hace un poco más coleccionable. Pero bueno, vamos entonces con el análisis de la minifigura, para lo cual vamos a retirar los diferentes accesorios o las piezas que componen esta minifigura de Batman de LEGO Dimensions o Batman de los nuevos 52. Y comenzamos, como ya es costumbre aquí el canal, por el análisis de la base. Vamos a tener una base circular translúcida, la base característica de LEGO Dimensions. Y esta base no nos va a servir únicamente para poder exhibir de una manera adecuada la figura, sino también para trasladar el personaje o esta minifigura de Batman del plano físico al plano virtual, es decir, poder interactuar con Batman en el videojuego antes mencionado. También, como es característico en las bases de las figuras de LEGO Dimensions, vamos a tener elementos decorativos en la parte superior que nos recuerdan el diseño del personaje. En los laterales vamos a tener aplicaciones de pigmento negro, mientras que en la parte superior e inferior tenemos elementos que nos recuerdan la armadura de Batman, porque sí, a partir de los nuevos 52 los trajes de la mayoría de los superhéroes son más bien armaduras en vez de meramente un disfraz. Pero bueno, en la parte superior tenemos un poco más detallados los posibles elementos de la armadura de Batman, mientras que en la parte inferior vamos a tener el logo o el emblema del murciélago, también bastante característico del héroe más famoso de DC Comics. Vamos a ir ensamblando al personaje, ¿no? Pero lo vamos a ir ensamblando conforme lo vayamos analizando. Respecto a la estructura base de la minifigura, aquí sin contar la cabeza, que ya la retiramos, podemos ver que vamos a tener aplicaciones de pigmento únicamente a nivel del torso, mientras que los brazos, las piernas, la pieza pélvica van a ser completamente grises y las manos, emulando los guanteletes de Batman, pues van a ser negros. Respecto a las impresiones, vamos a tener una paleta de colores bastante buena, aunque sencilla. Tenemos aplicaciones de color negro para delimitar las diferentes placas de la armadura, que asimismo van a simular un poco de la musculatura de Bruce Wayne, y tenemos también aplicaciones en dorado para su cinturón táctico, y me gusta que tengamos un gris más claro para darle un poco de volumen y que parezca que tenemos cierto juego de luces, cierto brillo en la propia armadura del murciélago. Desde luego no podía faltar el emblema de Batman, y en la parte trasera pues se va a continuar con el mismo patrón. Evidentemente esta parte va a estar cubierta por la capa, aún así se agradece que esté presente la decoración o la impresión de la espalda del personaje, y vamos a tener casi los mismos elementos, exceptuando desde luego el emblema de Batman, que nunca lo ha utilizado en la espalda, y desde luego las placas de la armadura y la musculatura del personaje pues van a ser distintas por razones obvias en la parte frontal del torso y en la espalda. Ahora sí, vamos a ir ensamblando a Batman. Respecto a las armas o gadgets con los que cuenta esta minifigura, vamos a tener 2 Batarangs. Los dos son exactamente iguales entre sí, basta con que veamos uno. Es el Batarang clásico, que siempre ha utilizado LEGO para este personaje, el cual simula ser las alas de un murciélago, y en la parte central sabemos que no va a estar presente necesariamente la forma de la cabeza o la cola del murciélago, porque vamos a tener aquí una parte cilíndrica que nos va a servir para poder acoplar estos elementos a la minifigura. Respecto a la capa, aquí tenemos al menos la forma de la capa que más me gusta. Todavía la tenemos con el material anterior, es decir, vamos a tener una pieza
casi plástica, me da la impresión de que está compuesta, no sé si en su totalidad o al menos parcialmente, de nylon, y una parte se siente un poco más afelpada o aterciopelada que la otra, lo cual nos indica que es la parte exterior de la capa, pero digo que es la que más me gusta porque tenemos 2 puntos de inserción en la parte superior, lo cual al colocarla sobre el personaje le da una mejor caída sobre los hombros y la espalda, y personalmente creo que es estéticamente más agradable ver este tipo de capas que las más recientes, que únicamente tienen un punto de inserción y pues tienen una caída menos pronunciada, aunque también reconozco que el diseño de capa más reciente de LEGO se acopla mejor a los diferentes vehículos en los cuales pueda interactuar una minifigura, que no es el caso de esta, porque sabemos que en este set también venía el Batimóvil, pero una versión bastante reducida. Respecto a la cabeza, tenemos una cabeza bastante clásica para Batman, de hecho de los primeros diseños, si es que no el primer diseño que salió para este personaje, donde en la parte inferior, más o menos 2/3, contando de abajo hacia arriba, de la cabeza, podemos ver impreso el rostro de Bruce Wayne. Tenemos aplicaciones de pigmento negro para los ojos y la boca, un poco de blanco para las pupilas, pigmento color piel más oscuro que el color natural del plástico para delimitar algunos rasgos de la cara, y un rectángulo blanco, o lo que se asemeja a una cinta blanca en la parte superior para que esta aplicación o este rectángulo de color blanco coincida con los orificios oculares de la máscara. Del otro lado vamos a tener un rostro un poco más expresivo, tenemos una sonrisa con cierta seguridad, aunque no es mi favorita esta impresión, al menos no en el personaje de Batman, porque sabemos que en la mayoría de adaptaciones Batman es todo menos gracioso, y personalmente me gustan más las versiones clásicas de Batman, un poco más oscuras, un poco más adustas, estoicas, inclusive un tanto depresivas, pero también reconozco que, considerando la estética de LEGO, le queda bien tener cierta expresión sonriente a todos sus personajes. Vamos entonces a colocar la cabeza y finalmente tenemos aquí la máscara. Este fue el primer diseño de máscara que se utilizó para Batman, y aunque ya teníamos un diseño posterior para la versión de los Nuevos 52, decidió LEGO aquí, por motivos que desconozco, incluir la versión de esta máscara, lo cual diferencia un poco esta minifigura del resto de adaptaciones de Batman de los Nuevos 52, e insisto, le da, como dije al principio del video, un poco más de valor de exhibición. Vemos que, aunque es el diseño más antiguo de la máscara de Batman, tenemos una muy buena definición en los rasgos de la cara del personaje cuando está utilizando la máscara. Evidentemente tenemos bastante bien marcadas las cejas, la nariz en triángulo, tenemos protección también para el mentón y las orejas un poco más altas que en otras máscaras que ha utilizado LEGO. Aquí tenemos la versión más reciente, o bueno, no más reciente, no, la más reciente sería ya la de este año, la que incluye las minifiguras del Batman de Burton. Pero sí podemos ver la diferencia, y también, pues, que al ser diferente, insisto, le da un poco más de valor a la minifigura. Lo único que resta ahora es colocarla. Con esto podemos ver que el rectángulo blanco sobre el rostro impreso del personaje coincide con los orificios oculares para la máscara, y así ya tenemos completo a nuestro personaje. Definitivamente una minifigura que vale la pena tener en la colección, también que vale la pena desde luego utilizar en el videojuego en LEGO Dimensions, y que luce bastante bien al lado de otras figuras, ya sea de LEGO independientemente de la franquicia o centrada en personajes de DC Comics, o por qué no, únicamente con minifiguras de LEGO Dimensions. Y bueno, hasta aquí este análisis, espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews, y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.